Vallespín María Jesús Rubio pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Ministerio de Cultura y forma parte del Departamento de Difusión del Museo Arqueológico Nacional en la sección de programas educativos para centros escolares. Coordina igualmente los programas de voluntariado para personas mayores y de accesibilidad y estudios de público. Ha publicado numerosos artículos sobre metodología didáctica, programas educativos, accesibilidad y ha participado en numerosas reuniones participando como ponente. Ana Liza Maguermes es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con el diploma de estudios avanzados en pintura mural y formación complementaria en las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, donde obtuvo el título de técnico superior en cerámica artística y técnico superior en diseño industrial y en joyería artística. Es profesora titular de la especialidad de volumen en las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad de Madrid y ha impartido clases en la Escuela de Arte La Palma durante 17 años, siendo jefe de departamento de proyectos de escultura, y desde el año 2019 es docente en la Escuela de Cerámica Francisco Alcántara. Ha sido responsable del Departamento de Desarrollo y Promoción Artística en ambos centros y en el año 2021, para el Museo Nacional de Artes Decorativas, comisarió la exposición Bauhaus, un modelo pedagógico. Julia Vallespín, a mi lado, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, diploma de estudios avanzados en naturaleza musealizada y profesora titular de dibujo artístico en la Escuela de Arte Francisco Alcántara Cerámica. Comenzó en el ámbito de la educación y los museos en el año 2000, comenzando el siglo, rayando el inicio del siglo, como educadora en la sala de la Fundación La Caixa y continúa como colaboradora externa en dicha fundación, donde ha desarrollado varios proyectos educativos. Naturalmente y Verde Verde, Trazos y Trozos y Sorolla, un jardín para pintar. Ha realizado numerosas formaciones de los monitores en los diferentes Caixa Forums. En su carrera como docente de artes plásticas aplicó los contenidos que ofertan los museos como herramienta de trabajo en el aula y ha participado como ponente en encuentros virtuales como Museo y Experiencia y en el tercer Congreso Internacional Educación y Museo organizado por el Museo Thyssen-Bornemisza, además de participar en las jornadas de estudios de museos en la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense de Madrid junto a la profesora Beatriz Fernández. Además, es coordinadora de la documentación del proyecto La Escuela Crece y dirige junto a José María Canalejas el taller Pensar el Jardín. En la Escuela de Arte Francisco Alcántara Cerámica coordinó el seminario de formación de profesorado La Cerámica del Museo Arqueológico y la Escuela de Arte Francisco Alcántara, de la que nos van a venir a hablar precisamente de este proyecto, en el que nos van a hablar de cómo han trabajado para difundir la elaboración y el sentido y el significado de un elemento fundamental de la cerámica valenciana, que son los socarrats. Muchas gracias a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Y lo primero, agradecer al Departamento de Antigüedades Medievales que nos hayan invitado a participar en este foro, que me parece muy importante para conocer qué se está haciendo en distintos ámbitos y desde distintos puntos de vista. Lo que vamos a presentar es una actividad que se ha desarrollado ya varias veces y que se inició a finales aproximadamente del 2019 y que tiene como protagonistas a una producción cerámica muy particular, que son los socarrats. Le llamamos de dragones y barcos. Elegimos dos de las iconografías más llamativas de estas piezas y con ello iniciamos un poco ese título en el que íbamos a dar a conocer estas piezas. Lo primero es cómo surge esta idea, cómo se aparece esta posibilidad. Bueno, he de decir que fue la Escuela de Cerámica Francisco Alcántara quien se puso en contacto con nosotros en el Museo Arqueológico y nos propuso realizar un taller práctico con escolares sobre este tipo de producciones cerámicas. Empezamos a madurar esa idea y entonces llegamos a la conclusión
de establecer una visita-taller, uniendo los elementos que puede aportar el propio museo y las colecciones del museo con los elementos que puede aportar la Escuela de Cerámica. Este aspecto me parece muy importante y es el de la colaboración. Cada institución aporta unas perspectivas diferentes que yo creo que enriquecen notablemente los resultados posteriores de la actividad. Por otro lado, la Escuela de Cerámica es un centro de enseñanza y creo que los museos y los centros de enseñanza tienen que mantener un diálogo constante para que realmente podamos difundir las colecciones del museo sabiendo exactamente cuáles son las características y necesidades de los propios centros de enseñanza. De esta manera yo creo que se produce un aprendizaje mutuo de unos y otros. Pero además, en este caso, yo creo que el propio planteamiento que nos hizo la Escuela de Cerámica era todavía más interesante, y es que pudimos trabajar de estudiantes a estudiantes, porque la escuela participó no solamente con aportación de profesores, materiales, etcétera, sino de los propios estudiantes que formaban parte, digamos, de los docentes durante el taller, para estudiantes de ESO fundamentalmente. De manera que yo creo que es una especie de proyecto que podríamos asimilar a la idea de aprendizaje-servicio, en la medida en que los estudiantes de la Escuela de Cerámica tienen una serie de conocimientos que transmiten de forma práctica a otros estudiantes más jóvenes que ellos. Por otro lado, también yo creo que se ofrece a los estudiantes de la escuela una perspectiva laboral que a lo mejor no han considerado previamente, y es la posibilidad de trabajar como educadores o formadores para centros de enseñanza de distintos niveles educativos. ¿En qué consiste? Como ya he comentado antes, se trataba de hacer una visita inicial a las salas de exposición permanente para ver las piezas, los socarrats que están en este momento expuestos. Luego vamos a ver brevemente en qué aspectos nos centramos más y la siguiente fase era la actividad práctica ya en la sala de actividades del museo, que es la parte que dirigieron ya más específicamente Julia y Ana. Vamos a hablar un poquito, por hacer un contexto general, de los socarrats. En primer lugar, aunque no todo el mundo lo sabe, pero es bastante conocido, los socarrats es un tipo de producción cerámica muy característica del Levante español, fundamentalmente de Paterna y también de algunos otros centros alfareros, pero básicamente Paterna. Su época de gran eclosión es el siglo XV, aunque ya se inicia su fabricación en el siglo XIV y dura hasta principios del XVI, pero es el siglo XV su momento de mayor esplendor. En cuanto a materiales y técnica de elaboración, bueno, aquí esta fue también otro elemento verdaderamente interesante del proyecto. Es decir, para este tipo de piezas se conocen dos técnicas cerámicas. En un caso son piezas de cerámica relativamente cuadrangulares, rectangulares, que se cuecen y a las que posteriormente se les da una capa de cal y se pinta sobre ellas en frío. Otra técnica es realizar la pieza, digamos, la losa o la loseta, cubrirla con una capa más o menos blanca, pintar y cocer a posteriori. En un caso es una técnica más antigua que ya se ha analizado en algunas de las piezas, y en el segundo caso es una técnica no más moderna, pero sí muy característica de los ceramistas. En el taller podíamos hablar y comentar ambas cosas. En ese sentido fue muy interesante las conversaciones que tuvimos Beatriz y yo sobre las técnicas de fabricación, si era una, si eran dos, qué posibilidades había, etc. Otro aspecto en el que nos centraremos bastante es el de los motivos decorativos. Ponía yo aquí en la diapositiva que tienen un valor de una simplicidad aparente, porque son como muy sencillos, muy populares, pero en el fondo tienen también características que los hacen muy, muy particulares.
¿Por qué digo que nos centramos también un poco en los motivos decorativos? Pues porque el taller tiene que servir también, pensado para escolares, para establecer un diálogo entre el pasado y el presente. De manera que veremos ahora mismo que esas decoraciones de los socarrat históricos son elementos conocidos y en los que estaban involucrados sus creadores y aquellos que veían esa obra. En el caso del taller veremos que se buscó algo diferente. Yo creo que eso fue también muy original por parte de la escuela, y es elementos decorativos relacionados con sus propias vivencias actuales, que es en el fondo lo que atrapa en cierta manera a la gente joven, sobre todo en estas etapas, ¿no?, de educación secundaria. Y por último, el uso y funcionalidad, que es lo primero que vamos a ver. Cuando uno piensa en azulejos, por ejemplo, piensa más en solerías o en pared, pero raramente se piensa en una techumbre. Y realmente los socarrat tienen esa función, colocarse entre las vigas y elementos estructurales de las techumbres y suplir la madera por cerámica. Evidentemente es más barato que construir una techumbre de madera, y eso también le da unas características iconográficas muy específicas. Veremos ahora mismo cómo esa decoración implica que tienen que ser dibujos relativamente grandes, muy bien perfilados, cromáticamente visuales, porque tienen que verse de abajo arriba. Precisamente por sus propias características de fabricación, estas piezas son muy frágiles. Rara vez se encuentran en una excavación, evidentemente, porque se perdería la policromía. Sí se han encontrado reaprovechados en armarios, en solerías, etcétera. A veces hasta se repintaban directamente en las techumbres cuando perdían el color. Pero veamos un poco esas decoraciones muy por encima. Por un lado están las figuras de animales reales. En la izquierda podemos ver un toro con dos lobos y a la derecha un macho cabrío. Vemos también una característica que es heredera del mundo islámico, que es esa idea del horror vacui, de esos fondos con roleos, palmetas, etcétera, que dan un aire muy abigarrado. El animal central, que es un león, este es muy significativo de cómo se estructuran las decoraciones en un socarrat. Esto es un león rampante, que en el fondo se ha quedado en un león pasante. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir completamente el espacio para verse correctamente, de manera que una pata la echa para atrás, la otra un poco para adelante. Es un rampante que no lo parece, ¿no? Otras decoraciones, animales fantásticos, y en este caso es un dragón. Un animal con cabeza de cocodrilo, un cuello de serpiente, alas como de murciélago, garras de águila. Bueno, es muy interesante porque el dragón es una figura mitológica que ha generado multitud de interpretaciones de lo más dispar. En el mundo occidental, si nos retrotraemos a la leyenda de San Jorge y el dragón, normalmente tiene una connotación negativa. Ha llegado a nuestros días en nuestra propia mitología actual, como es Juego de Tronos o el Hobbit, pero es que en el mundo oriental, como China, el dragón es un animal benéfico, positivo. Es decir, esta misma figura que puede dar miedo en algunos sitios, en otros tiene un carácter protector. También hay figuras antropomorfas, figuras humanas. Aquí he puesto dos ejemplos de un busto masculino y de dos figuras masculinas que están colocadas alrededor, a ambos lados, de un escudo heráldico. También hay otras figuras de ángeles y otra serie de personajes femeninos que aparecen también con bastante frecuencia. Y por último, otros diseños con significado. A la derecha tenemos un socarrat. Como están viendo, hay dos tamaños diferentes. Unos que tienen alrededor de 32-35 centímetros por 43-45, como el de la izquierda, y otros mucho más alargados de una anchura de unos 15 centímetros. La colocación en este caso era diferente. Normalmente los más estrechos se colocaban en aleros, en zonas cubiertas, pero un poco diferentes a una techumbre para cubrir un salón, por ejemplo.
El de la derecha, interesante porque lleva inscripciones en lengua árabe y se conoce que en algunos cementerios islámicos se coronaban las tumbas con este tipo de piezas. Y el de la izquierda porque representa algo que fue muy importante en esta época, que es una carabela. Importante en el comercio y en el tráfico marítimo mediterráneo, pero que en muy poco tiempo se convertirá en algo fundamental para los grandes descubrimientos que se hicieron en el Mediterráneo y tanto por portugueses como por españoles. Pero esto en lo que se refiere estrictamente a la visita, a lo que se vio en las salas de las piezas históricas. Pero paso ya la palabra a mis compañeras. Agradecer desde la Escuela de Cerámica Francisco Alcántara el que nos hayan permitido estar aquí y que nos haya invitado. Para empezar, bueno, la persona que directamente nos ha invitado ha sido María Jesús Maje, pero por supuesto a la subdirectora del museo y al departamento de medieval que nos han permitido, ya digo, estar aquí. Bueno, nosotros la visión que vamos a dar y lo que vamos a un poco a explicar, podríamos decir que es menos técnico y tiene unos aspectos un poco diferentes, ¿no? Porque, bueno, pues como ha explicado María Jesús, esto surge a partir de... perdón, para pasar, serían directamente así. Vale, ya está. Surge pues esto, de este contacto que hicimos, yo como jefa del Departamento de Desarrollo y Promoción, que me puse en contacto con la escuela y queríamos pues, realizar alguna actividad precisamente aquí en el museo. ¿Por qué en este museo? Pues también porque para nosotros bueno, es muy importante, primero porque la cerámica que ha empezado en el Neolítico, pues aquí encontramos en este museo absolutamente todos los tipos de cerámica que hay desde la antigüedad y ha servido para nosotros como centro educativo de motivo de inspiración todos los años con visitas de nuestros alumnos aquí. Y bueno, de hecho, yo también cuando estudié hacíamos una asignatura que era precisamente toda la evolución de la cerámica desde el Neolítico, ¿no? En ese sentido, bueno, pues teníamos ese contacto directamente con la materia, con el barro, y nos permite pues, trabajar las técnicas. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, pues la Escuela de Cerámica Francisco Alcántara es la única escuela ahora mismo oficial en la Comunidad de Madrid que tiene unos estudios solamente destinados a la cerámica. Tenemos 5 ciclos, esto simplemente un poco como introducción, 5 ciclos, 2 ciclos medios que son alfarería y decoración cerámica y 3 ciclos superiores, que es cerámica artística, modelismo y matricería cerámica y recubrimientos cerámicos. Y precisamente con los alumnos de este ciclo es con los que realizamos la actividad aquí en el museo. Bueno, como ha comentado ya Maje, la visita comenzaba con el museo que nos contextualizaba y lo que nosotros hicimos fue la preparación de todo el material didáctico, los profesores y luego enseñándoselo a los alumnos. Esa parte lo va a explicar después Julia. Y bueno, pues aquí lo que queríamos, la parte técnica de cómo se fabricaban los socarrats. Bueno, los socarrats efectivamente eran piezas que se hacían, podríamos decir, de fabricación constructiva, parecida a los ladrillos, con unos materiales igual, o sea, normalmente son las arcillas de tejar o las arcillas más baratas que había en las mismas zonas, en los yacimientos cercanos a cada uno de los centros de fabricación. Y la manera de hacer sería también similar a los ladrillos, en este caso aquí podemos ver que son estos marcos o bastidores donde se rellenaba con el material, con la arcilla. Normalmente primero se tiene que machacar y se tiene que preparar, tampoco demasiado especialmente porque, ya digo, es un trabajo un poco vasto, ¿no? Y también para que pudieran mantenerse estas medidas, que son bastante amplias y normalmente son bastante gruesos, por eso también es tan difícil que se hayan mantenido, porque muchos de ellos han caído y son piezas muy frágiles, pues se les añadía a esas arcillas un material también como la arena de río, arenas lavadas, para que pudieran tener esa consistencia y no se rompieran esas piezas.
La fabricación, como ya digo, es en estos marcos que luego se enrasaban y se sacaban fácilmente porque se había echado un desmoldeante que solía ser arena mismamente, como polvo de arena, y se secaban directamente al sol. Lo que estaba también comentando María Jesús, de esas dos maneras de hacer los socarrats, que una sería lo que en técnicas pictóricas se llama normalmente la técnica al seco, de pintura al seco, que es con esa capa de cal apagada y sobre ella se aplicaban esos óxidos metálicos, arcillas de colores rojos, etcétera, o la que nosotros fabricamos en la escuela, en la que proponíamos, era aplicando una engalba o un engobe blanco en una capa más o menos gruesa que se da solamente en una cara, la cara visible, y que en este caso serviría de base para la aplicación de la decoración. Esa decoración normalmente son arcillas también con muchos óxidos de hierro, de manganeso, casi siempre son tonos terrosos, principalmente rojos y negros o marrón oscuro, pero tampoco hay mucha más variedad de color. Era pues con las arcillas también normalmente locales que tenían, añadiendo a veces los óxidos de hierro. Esas placas después ya se pasaba a la parte de decoración. Estos modelos nosotros, en este caso, por ejemplo, en el taller, lo que hacían nuestros alumnos era mostrar todo este proceso y realizarlo ellos directamente. Aquí se puede ver también pues, los botes con los engobes y demás, y diferentes ejercicios que ya habían hecho ellos previamente. En todos ellos se ve que el motivo central está siempre rodeado con una banda alrededor. Y claro, normalmente incluso esa banda se perdía porque era la que se situaba en el entrevigado, en el alfarje, y era casi lo que se perdía. O sea, con lo cual nosotros ahora vemos ese marco que parece como una esquela casi mortuoria, pero realmente eso no aparecía. Bueno, pues los alumnos nuestros son los que realizaron toda esta parte del taller, explicándole a los escolares que fueron o a los adultos cómo se tenía que realizar esta fabricación del socarrat y la decoración. Pero ¿qué es lo que planteamos nosotros también para que ellos se pudieran divertir y pudieran hacer algo un poco más interesante? Pues en vez de trabajar con piezas cerámicas, evidentemente, era sobre papel y con una técnica similar a los engobes, que serían la técnica de témperas, con colores muy similares que también preparamos a los colores que había en el socarrat. Y también lo que nos pareció interesante pues era el traer un poco, en vez de un dragón, que es un animal un poco fantástico, extraño, el hacer pues, unos bichos un poco peculiares, algunos perros incluso que han pasado por la peluquería o gatos así extrañísimos, para que a ellos también pues, les llamara un poco la atención y les pareciera más interesante el trabajo que iban a hacer. Y por supuesto, pues también con los medios de transporte hicimos algo similar, ¿no? El que en vez de hacer una carabela, pues buscamos incluso, bueno, platillos volantes, dirigibles, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que también pudimos ver es que los adultos disfrutaban igual que los niños realizando todo este taller. Bueno, aquí vemos algunos de los ejemplos que hemos dicho. Y por último, lo que queríamos también comentar, que fue también un elemento interesante, es que preparamos también una estructura similar un poco a lo que había de los alfarjes, de los entrevigados, donde colocábamos todos los dibujos que habían realizado los niños y les hacíamos pasar por debajo para que tuvieran ellos también esa percepción y el punto de vista igual, similar al de los socarrats colocados en las techumbres, porque claro, estamos acostumbrados, como en muchos casos, para la conservación en los museos, ver todas las cosas con otra altura y desde otro punto de vista que no es el habitual, ¿no? Igual que las pinturas murales en muchos casos. Y entonces, bueno, pues aquí lo que nos parecía interesante es que ellos pudieran disfrutar viendo algo similar. Y bueno, paso la palabra a Julia Vallespín para que os comente todo el trabajo previo que hubo dentro de la escuela para poder llegar a hacer este taller. Bueno, como os han dicho, ya han introducido muy bien la actividad. Para que un trabajo de estas características salga bien, en una sesión de hora y media, 2 horas, hay que preparar todos los contenidos minuciosamente.
Entonces, lo que hicimos fue, en esa convocatoria que los profesores de la enseñanza pública tenemos, que se crean una convocatoria de seminarios, grupos de trabajo, le dimos este formato de grupo de trabajo seminario, en el que como mínimo tienen que participar 5 personas y solicitamos en el centro a ver quién quería participar con nosotras para preparar estos contenidos. Tratamos de que el grupo fuera lo más multidisciplinar posible, en el cual participaron un profesor de dibujo técnico, un profesor, que en este caso era arquitecto, un profesor de medios informáticos que se encargó de toda la parte audiovisual y documentación de los procesos de trabajo, el profesor de taller de técnicas cerámicas, Alberto Fernández, que es el maestro ceramista, y luego la profesora Ana Lizama, como implicada en el proyecto y contacto con el museo, y yo como profesora de dibujo artístico, que ya había hecho una experiencia previa en el aula. Nosotros tenemos unas asignaturas que son comunes, son ciclos formativos de grado medio o grado superior. En este caso lo hicimos con alumnos de grado superior, los cuales estudian durante 2 cursos escolares con solo 30 horas semanales. Entonces, todo esto tiene que ir bien coordinado. El socarrat es una técnica que se ve tanto en decoración cerámica como en recubrimientos cerámicos. Entonces, nosotros ya, esta coordinación llevaba 3 cursos escolares, en la cual en dibujo artístico hacemos dibujos previos, escogemos temas para que cuando lleguen al taller ya vayan mucho más ágiles, más rápido y tengan destrezas artísticas con los usos, por ejemplo, del pincel. En este caso, el ejercicio del socarrat, que tiene una parte también muy ágil, ¿no? Porque los alumnos muchas veces no han dibujado nunca anteriormente con un pincel y le tienen mucho miedo al pincel. El socarrat es una de las técnicas que vemos al principio y aquí no les dejo utilizar el lápiz. Van directo a pincel, se les pone estas imágenes. En este caso, ese año utilicé como motivo de inspiración los insectos y la flora de la Sierra de Guadarrama, y ellos tenían que ubicarlos dentro de ese espacio, que es ese rectángulo. Jugábamos con el trazado de líneas, línea pincel directo, línea fina, línea gruesa. Se hartaron de hacer rectángulos y luego introducían también estos animales o insectos, ¿no? Y los tenían que dibujar directamente, como os decía. Entonces solo pueden utilizar los 2 tonos típicos del socarrat, que nosotros lo utilizábamos con la témpera, como hemos hecho en los talleres, y luego utilizamos algunos elementos, como veis aquí en la parte que resta de espacio entre la figura y el fondo, aplicando ese tema del horror vacui del que nos hablaba anteriormente Maje. Como veis, estos son bocetos que hemos hecho en otras ocasiones con otros animales más motivos, y lo que hacemos es llenar también toda una superficie para que se hagan idea de lo que puede suponer pasear bajo esos alfarjes, ¿no? La verdad es que a Alberto y a mí siempre soñábamos con la idea de verlo en el techo de la escuela y nos disteis la oportunidad al hacerlo aquí. La idea de organizar estos cursos de formación de profesorado es que nos van a ayudar a estructurar los contenidos, a crear un buen desarrollo del proyecto educativo para traerlo aquí y preparar adecuadamente, como decíamos, todos y cada uno de los materiales. En este curso de formación de profesorado pues empezamos de lo más básico. El profesor Alberto Fernández nos hizo machacar todos los restos de diferentes pastas porque a él le gusta reciclar el barro, entonces fue una manera. No tenemos nuestras arcillas cerca, no tenemos una cantera cerca, pero sí tenemos muchos sobrantes en la escuela. Entonces ahí estuvimos machacando todo el barro, nos pringamos las manos, que esto era una cosa que también nos venía muy bien al resto de los profesores, porque en la escuela hay ceramistas y hay otros muchos profesores que no somos ceramistas. Entonces poder tocar el barro y tener esa experiencia directa pues era importante, y aquí nos veis introduciendo el barro, presionando bien en los bastidores. Después, una cosa que creo que no nos había citado es que en la parte posterior de los socarrats hay un sello del taller o del artesano que estaba fabricando estas piezas. Nosotros como artesanos, introduciendo las nuevas tecnologías de las impresoras 3D que utilizan en proyectos nuestras profesoras, se hizo el sello de la Escuela de Arte Francisco Alcántara.
y así sellamos todas nuestras piezas. Aquí, como veis, tenemos el testimonio de una copia de una pieza tradicional que hay aquí en el museo y el cohete realizado por una de nuestras alumnas en la escuela, en la que podéis ver algunos fragmentos que se han levantado, que eso es producto de los caliches o esas impurezas que tienen este tipo de barro. Algunas piezas más, cambiando ya, jugando con los formatos y, como os decíamos, actualizando el contenido de los transportes, ¿no? Y divirtiéndonos un poco, porque abajo también tenemos, no sé, yo creo que eso es el, ¿cómo se llama esto? Con la cometa, y ahora que se practica mucho, y esto con patines, ¿no? Hablabais de los ovnis. Y eso, luego lo que hicimos en la escuela, una vez nosotros habíamos hecho el curso de formación de profesorado, fue formar a nuestros alumnos. Entonces hicimos varias sesiones preparatorias en las que distribuíamos muy bien cada uno de los puestos en los que iban a estar situados los alumnos, explicando esas fases del proceso de producción, porque esas fases del proceso de producción nosotros las trajimos, pues los bastidores con el barro húmedo, las piezas ya cocidas, piezas sin decorar, y los alumnos decoraron algunas aquí. No veíamos práctico que en el museo los propios estudiantes escolares utilizaran el barro. Nosotros con nuestros alumnos utilizamos la témpera como trabajo previo y pensamos que era más ligero y ágil el utilizar la témpera y el papel. Estos son resultados de los alumnos, como os decíamos, llevándonos al día de hoy las piezas. Y luego, Ana, bueno, sí vamos a introducir también algunas otras colaboraciones que hemos hecho desde la Escuela de Cerámica con este hilo de aprendizaje y museo. En el 2014 la escuela participó también con el Museo ICO, donde en esta exposición realizaron algunas piezas que aquí os señalamos, porque claro, entonces no se fotografiaba todo, o nosotros no documentábamos también todo, y tenemos estas fotografías donde en los talleres realizaron estas extrusiones que veis ahí, diferentes muestras de barros y de vidriados que realizan también en el laboratorio. Tenemos un laboratorio de materiales y tecnología, y en el taller de alfarería realizaron piezas de revolución que, como veis, se utilizan en el techado en estas construcciones de Diego Francisqueré. Otra colaboración que hicimos fue en el 2019 con el diseñador Álvaro Catalán de Ocón, que vio unas piezas que se habían hecho en el laboratorio e hicieron una investigación que luego él ha comercializado con Ceramics Cook. Y como antes hemos comentado, también se hizo una colaboración con el Museo Nacional de Artes Decorativas, porque cuando yo llegué a la Escuela de Cerámica, precisamente ese año había sido el centenario de la Bauhaus de Weimar, y bueno, se habían hecho los proyectos siguiendo más o menos un poco esas directrices. Yo cuando vi los proyectos me parecieron de tan alta calidad, la mayoría, que me planteé precisamente moverlo también y llevarlo a un espacio como el museo, porque creo que es uno de los objetivos, efectivamente, el de sacar las escuelas a otros ámbitos. Y entonces, pues este fue uno de los proyectos de colaboración, que se hizo toda la exposición con el diseño gráfico, los textos y demás, que la verdad fue un trabajo también bastante arduo. Y otra colaboración que también tenemos aquí con el museo es con motivo del Día Internacional de la Mujer. La profesora de nuestra escuela, Belén Martín, que está continuamente haciendo todos los años trabajo precisamente para este día y está realizando actividades, pues a ella le propusimos también si quería colaborar con el museo, y hablamos también con Maje, y bueno, pues les pareció muy interesante, y en este caso era pues un traslado de imágenes de mujeres de interés en diferentes ámbitos, artístico, científico, etcétera, que se trasladaban. Y bueno, son baldosas también, en este caso sí son baldosas cerámicas, ¿no? Que luego se les aplicaba un engobe. Y bueno, pues nada más. Esto es. Esperamos nuevas colaboraciones. Muchas gracias. Gracias.